Bueno, mis amados, vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, te damos honor y gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos, por edificarnos. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea en medio de nosotros, Señor. Penetre en lo más profundo, Señor, que nos edifique, Señor, y que nos transforme. Tenemos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, primeramente quiero dar gloria y honra a Dios, darle gracias a ustedes, a la Casa de Oración, por permitirme compartir la palabra con ustedes. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Para mí siempre es un placer, un honor, una honra, sea pequeño, sea grande, pues es para el Señor, ¿no? Bueno, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, vamos a estar hablando allí en un versículo específicamente. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Sí? Yo lo voy a leer aquí mientras ustedes lo buscan, realmente es corto, pero para que lo puedan allí también tener y meditar. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando leía el tema que íbamos a hablar el día de hoy, y que veía que es la primera parte de la visión de la Casa de Oración, que dice traer el cielo a la tierra a través de una oración incesante delante del trono. Y meditaba que esta frase nos habla del cómo y del qué. Pero mientras meditaba en esto, ¿no? Pensaba que muchas veces pensamos o ya conocemos el cómo. Y no es que esta frase, la segunda parte, ¿verdad? Que es el cómo, no sea meritorio, que no sea digna de reconocer. Yo creo que las dos son muy importantes. Pero digamos que en la parte práctica ya sabemos hacer el cómo y lo conocemos. Así que pensaba un poco en la primera parte del qué. Y dice traer el cielo a la tierra. Entonces me preguntaba, ¿qué significa traer el cielo a la tierra? ¿Qué es esa parte? ¿Cómo podemos entender esto? Y para mí fue inevitable no pensar en la porción que estamos leyendo ahorita, en Mateo 6, el Padre Nuestro, que está, obviamente, bueno, ya lo dije en el capítulo 6. Así que cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, antes de eso, en el contexto de toda esta palabra, vemos a Jesús que está dando una serie de enseñanzas, que está explicando de qué forma cumplir la ley de Dios. Y bueno, una de estas enseñanzas entra en el Padre Nuestro. Y en la medida que va desarrollando la explicación del Padre Nuestro, pone estas tres primeras frases. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y me voy a enfocar en esa tercera frase, que es empezando el versículo 10, que dice: venga tu reino. Así que todo este Padre Nuestro, para explicarles un poco, va basado en las dos primeras frases. Porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego dice: venga tu reino. Entonces, dentro de la estructura del Padre Nuestro, estas tres primeras frases nos va a hablar de la santificación, de la gloria del Padre. Y las siguientes otras frases nos va a hablar de nosotros y de nuestras necesidades. Así que me llama la atención, o pensaba, ¿no?, en que el Señor pues le puso un lugar de importancia a esta frase de venga tu reino. Y el Padre Nuestro nos enseña pues desde Jesús que no era un modelo, no una muestra para hacer oraciones repetitivas, sino una conversación íntima con Dios. ¿Sí? Entonces estas primeras frases están conectadas. Y va a ser entonces una intercesión, una súplica de la gloria, en el nombre de la gloria de Dios, y el triunfo de su reino y su voluntad va a ser entonces revelada y se van a expresar de esa forma. Ahora, dentro de esta oración vamos a encontrar una petición que nos concierne a nosotros el día de hoy, es el cual la que quiero hablar,
es venga tu reino. Entonces, pensando en lo que dice la visión, puse aquí pensaba mientras escribía la visión, nuestra visión de Casa de Oración, porque eso es lo que somos. Estamos hablando en parte de traer y manifestar su reino en medio de nosotros. Así que voy a ir respondiendo algunas preguntas que me hice y construyendo quizás lo que Dios quiere hablarnos esta tarde. Ahora, la primera pregunta que me hice fue: ¿qué es el reino de Dios? Podemos definir el reino de Dios de dos formas. El reino de Dios es un lugar físico y espiritual, pero que no podemos ver, en donde el centro de todo ese reino es Dios y su Hijo. Y todo lo que allí encontramos apunta hacia Dios. Número dos, el reino de Dios es la esencia de este primero que mencionamos, pero actúa y se establece en la tierra por medio de sus siervos, en el poder del Espíritu Santo, para todo aquel que es llamado por Dios. Entonces, una de las cosas que pensaba es que cuando somos conscientes del que, una vez que estamos intercediendo, porque como ya lo sabemos hacer muchas veces, quizás automático, pero cuando somos conscientes de lo que está pasando, de cuál es el propósito realmente de la oración, entonces allí vamos a orar o vamos a actuar con una mayor profundidad, vamos a orar con un mayor propósito y vamos a entender realmente qué significa que el cielo venga a nuestras vidas o venga al lugar donde estamos. Y lo segundo que me pregunté, entonces, ¿cómo traemos el reino de Dios a la tierra? Y creo que va a suceder en 3 fases consecutivas. Ahora, cuando pensamos en esta pregunta, ¿cómo traemos el reino de Dios a la tierra? A veces pensamos que es lo que pueda pasar alrededor de nosotros. Y ciertamente es así. Pero creo que no debemos vernos de ese enfoque, sino que yo tomé un enfoque un poco más personal. Creo que de estas 3 fases consecutivas que voy a hablar, la vamos a aplicar de cómo traer el reino de los cielos primero a nuestra vida, primero a lo íntimo, para que entonces eso pueda replicarse en lo colectivo, en lo general. Porque desde la perspectiva del Padre Nuestro, nosotros, vamos a ponernos en esa posición, nosotros estamos haciendo una súplica, somos los primeros en los que estamos pidiendo: Señor, venga tu reino, Señor, trae el cielo aquí. Pero si el que está pidiendo, el que está suplicando, no entiende y no conoce y no experimenta eso, ¿cómo entonces Dios va a dar a conocer su reino realmente? Si no es a través de primero el que lo conoce. Aparte que el que está haciendo eso está haciendo una actividad espiritual. Se están conectando dos mundos, el mundo físico con el mundo espiritual, y se está conectando el corazón del que está orando, el corazón del intercesor con el corazón de Dios. Y definitivamente, y no hay otra manera, vamos a experimentar y vamos a conocer, o vamos a ser llenos de ese conocimiento de Dios para cumplir X o Y propósito, en este caso, de entender cómo traer el cielo. Entonces lo vamos a ver de una perspectiva personal. Así que la primera fase de esto es lo que ya conocemos nosotros, es la oración. Definitivamente, la oración como base y detonante en los cielos a nivel espiritual. Desde los tiempos de David, el Señor aceleró el proceso de intercesión para que el reino fuera manifestado, primeramente a Israel, ¿sí? El cielo, el reino, pero consecutivamente a todas las naciones de la iglesia, incluyendo a la iglesia. Así que David estableció el 24/7 insistentemente para así lo veo yo, una aceleración de que el cielo sea manifestado aquí en la tierra, de que su reino sea manifestado aquí en la tierra, y obviamente a los corazones de los hombres. Eso quizás no había sucedido antes, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora sucede de una manera más rápida. Eso quiere decir que Dios desea en su corazón que el reino sea manifestado a nosotros, a la tierra, a la humanidad, a quien Él desee manifestarse. Entonces, la oración es la punta de lanza. Cuando vemos en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Le estaba dando una indicación de la forma y luego el orden de importancia en cual debían hacer
la oración. ¿Sí? La súplica ha sido el medio por el cual Dios ha manifestado, ha dispuesto para orar en medio de este mundo. Y ejemplos tenemos. Conocemos la historia de Moisés. Mediante su oración salvó a los israelitas de la destrucción. Por la oración de Samuel fue dispersado el ejército de los filisteos. También tenemos el ejemplo de Elías. Cuando Elías oró, dice que era un hombre sujeto a pasiones y deseos como nosotros, pero oró fervientemente, fue escuchado y no llovió durante 3 años y 6 meses sobre la tierra, y oró otra vez y volvió a llover sobre la tierra y la tierra produjo fruto. Así que vemos que la oración ha estado siempre como la base fundamental para que el deseo de Dios, el reino de los cielos se manifiesten en medio de nosotros. Recuerden el enfoque personal. Ahora, si nos vamos un tiempo más acá, para dar un ejemplo de cómo es esto, voy a hablar de la Reina María, una frase que tomé, ¿no? Era la reina de Escocia en el siglo XV, en el tiempo de John Knox. ¿No se acuerdan de la historia de John Knox, que oró por Escocia? Señor, si no me das Escocia, me muero. Él oraba insistentemente por eso y produjo un avivamiento. Y ella decía, no estaba loca cuando dijo que le temía más a las oraciones de John Knox que a todo un ejército. Tremendo. Cuando oramos, venga su reino, se aplica entonces a la esfera personal en nuestro corazón para luego aplicarse a una esfera colectiva externa, tanto para la iglesia local como para toda la humanidad que necesite de Dios. Ahora, cuando aplicamos la oración de que este poder venga hacia nosotros, también estamos tocando 1 Juan capítulo 3, versículo 8, porque estamos diciendo que venga el reino de los cielos, y resulta que de este lado también hay otro reino que está prevaleciendo. Así que por medio de la oración, de esta primera fase de oración, vamos a deshacer las obras del diablo. Si tienen ahí 1 Juan 3, 8 y lo pueden leer, sería genial. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la contraparte del reino de los cielos, de esta luz que ilumina nuestro corazón, esta tierra, se enfrenta a una lucha de poder, pero nosotros estamos allí para que esto no prevalezca, sino más bien desaparezca y deshacer realmente las obras del diablo. Y la oración entonces va también a mover el deseo de Dios de revelar el reino de los cielos, que es el fin último, y que se manifieste el reino de su Hijo. Lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 17, ven Señor Jesús. La segunda fase la he llamado la fase de transformación. Ya vimos la primera fase, que es la fase de la oración, y ahora pasamos a una segunda fase que sería la fase de la transformación. Ahora, ¿por qué la fase de la transformación? Por lo que les decía al principio, porque definitivamente el que se acerca a Dios tiene que salir transformado de lo que primeramente está pidiendo, de lo que está suplicando, y luego la respuesta de Dios para eso es ser revelado en el corazón para hacer eso, y vas a ser transformado en medio de eso. No hay una fórmula contraria a eso, o sea, no hay otra fórmula. Esa es la fórmula que Dios ha dispuesto. Cuando tú te acercas a Dios genuinamente, entonces vas a ser transformado. Pero ahora, ¿cómo va a suceder esta transformación? El primer paso para esta transformación es lo que vemos, lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a partir de este primer paso, entonces, en la medida que nos vamos acercando a Dios, vamos a experimentar el disfrute del reino de Dios y la gloria de Dios que va siendo revelada a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón va a empezar a estar sometido a esas mismas leyes, a esos mandamientos, a esas revelaciones que Dios va a ir dando en la medida que nos acercamos a Dios. Vamos a ser transformados. Entonces dejemos que el trono de Dios se establezca en nuestro corazón, humillémonos para cada día caminar
Y la lógica que utilizaba al principio, si el que está suplicando no experimenta lo que está pidiendo, entonces no tiene sentido. Hay que buscar eso. Si no lo estamos experimentando, hay que orar a Dios y decirle, Señor, permíteme experimentar esto para saber cuál es el deseo de tu corazón, cuál es tu pensamiento, cuál es tu dolor, cuál es la premura que tú tienes a esto. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una anécdota. Leíamos Hechos este miércoles, y una de las cosas que pasa después que ellos oran, se levanta Pedro, y Pedro entonces empieza dice, y alzando Pedro su voz, empezó a proclamar y a decir la palabra de Dios y a explicarles a los israelitas qué había pasado. Cuando él termina el discurso, lo primero que dicen las personas es, ¿qué tenemos que hacer para? Y eso es lo que produce en el corazón esta parte de transformación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser transformado? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cómo me acerco para entonces ser garante y ser testigo de este poder del reino de los cielos? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice Juan el Bautista cuando anuncia el reino de los cielos? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y son las mismas palabras que Jesús hace cuando inicia su ministerio. Arrepentidos, porque el reino de los Dios se ha acercado. Pero para nuestro corazón es necesario entonces ser testigos de este poder transformador mediante la humillación, mediante el nacer de nuevo, ¿sí? Y entonces someternos primero a las condiciones, bendiciones de este reino que experimentamos por medio de la primera fase, que es la oración. Y por último, ya para terminar, la última fase la he titulado proclamación. Todo aquel que es transformado entonces se convertirá en una voz viva de lo que Dios ha hecho y quiere hacer, empezando desde su vida y dándola a conocer a otros. La fase 1, la oración, la súplica, te pido. La fase 2, soy transformado, entiendo lo que estás hablando, lo que estás diciendo. La fase 3, doy a conocer el reino, doy a conocer el cielo, doy a conocer lo que he experimentado de parte de Dios, que definitivamente viene de arriba, viene del cielo, no hay de otro. Y de aquí, entonces tomamos la posición de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Porque ya en esta proclamación no se va a tratar de nosotros, nuestro deseo no va a ser para con nuestros problemas, sino que se va a tratar de aquel que ha hecho todas las cosas para su gloria. Amén. Bueno, aquí termino con esto y ahora los escucho a ustedes. No sé si oro y cierro o ok, vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos el reino de los cielos. Gracias por permitirnos haber entrado en estas fases, Señor, y experimentar tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, esta noche. Que seas tu Espíritu Santo animando y ahora con una mente fresca, ahora con un entendimiento y propósito de lo que quizás un poco superficial, Señor, pero que es de ti, Señor. Entender cómo, Señor, el reino de los cielos puede venir a esta tierra. Primeramente en nuestro corazón, para que sea desatado en lo colectivo, en lo general, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.